Gloria a Dios. Hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Somos la Iglesia Centro de Avivamiento aquí en la bella ciudad de Paso Robles. Amén. Para los que nos están mirando, amén. Soy el pastor Vicente Salmerón y esta noche vamos a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor. Amén. Es el caso más grande que ha sucedido en la historia del cristianismo. Amén. La resurrección de nuestro Señor. Amén. Amén. Y cuando estaba preparando esta escritura, amén, encontré un mensaje, una historia de una persona, amén, y se relaciona mucho esto con lo que vivieron los discípulos del Señor, amén. Había aquí en los Estados Unidos una mujer que se llamaba Ruth Smith, amén, y estaba ella en su casa cuando sonó el teléfono y era una llamada que le estaban haciendo del Pentágono, amén. Amén. Y su hijo se llamaba Jan. Y la llamada le dijeron a la señora, su hijo Jan caminó por un terreno minado y murió. No pudieron aún ni recoger sus restos porque todo voló en pedazos. Cuando la mujer escuchó esa noticia, ella se enfermó. Ella lloró. Ella se encerró. Ella quería estar sola porque nunca más iba a volver a ver a su hijo. Ella entró en depresión esos días que no quería ni que nadie le tocara la puerta. No quería recibir a nadie. Al tercer día, volvió a recibir otra llamada. Y escuchó estas palabras: mamá, estoy vivo. Al principio ella no podía creerlo, lo que ella estaba escuchando, amén. Pero era la voz de su hijo. Y cuando ella volvió a escuchar otra vez que le dice, mamá, estoy vivo, ella empezó a brincar. Ella empezó a reír de gozo. Amén. Ella tenía mucha alegría. Imagínese la alegría de esa madre cuando le avisan que su hijo había muerto, que había quedado hecho pedazo. Lo primero que ella hizo es se encerró, entró en depresión y todo. Pero cuando escucha la voz de su hijo y le dice, mamá, estoy vivo, imagínese qué alegría. Y eso me recuerda, pienso que de la misma forma también los discípulos del Señor se pusieron cuando ellos escucharon el Señor resucitó. Después de estar llorando ellos por la partida del Señor, ahora le dicen a los apóstoles, ¿sabe qué? El maestro ha resucitado. La tumba está vacía. Qué alegría, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Nosotros podemos mirar que muchas personas tienen sus dioses. Adoran a otras personas y los toman como dioses. Llega el día de que esas personas mueren, le hacen tremendos honores, los sepultan y su Dios quedó enterrado. Amén. Los budistas tienen una gran reliquia y pueden decir, oh, esta es la tumba de Buda, su Dios de ellos. Imagínense, si no se pudo salvar a ellos, ¿cómo los va a salvar a ellos? Pero nosotros los cristianos podemos mostrar al mundo la tumba de Jesucristo. ¿Y qué es lo que podemos decir nosotros? Aquí no está. Amén. Él ha resucitado. La tumba no lo pudo detener a él. Amén. Él venció la muerte. Si él no hubiera resucitado, él no fuera Dios.
Pero nosotros tenemos un Dios que venció al diablo, venció a la muerte. ¿Y a dónde está ahorita? Sentado Amén. a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Yo le voy a invitar que vayamos al libro de Marcos 16. Cuando esté ahí puede decir amén. Gloria a Dios. Marcos 16:1. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellos iban al sepulcro, donde estaba el Señor. La tumba del Señor la cubrieron con una piedra, pero era una piedra muy pesada. Amén. Ellas llevaban aromáticos, especies para untarle en el cuerpo del Señor. Pero cuando ellas iban caminando, la gran pregunta que ellas se hacían, ¿cómo iban a entrar a la tumba? Porque la piedra era muy pesada. Amén. Ellas iban a necesitar ayuda para remover esa piedra. Pero ¿qué dice el 4? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Imagínense las mujeres. Ellas no esperaban esa noticia. Ninguno de sus discípulos esperaba esa noticia. Ellas miraron cuando llegaron a la tumba. La primera sorpresa que ellas se llevaron, que la piedra estaba removida. Entran a la tumba, lo primero que ven a un muchacho sentado ahí a un lado de la tumba. Si ellas esperaban mirar el cuerpo de Jesús y miran a un hombre sentado ahí, es lógico que se van a asustar. Pero la sorpresa y la alegría más grande fue cuando el hombre le dice, buscan a Jesús, al que fue crucificado, porque eso fue algo grande lo que había pasado. Todo el pueblo sabía que Jesús había sido crucificado. ¿Y por qué todos sabían? Porque todos sabían que era injustamente lo que le habían hecho a él. ¿Por qué? Porque él era inocente. Amén. Amén. Entonces el hombre les dijo, miren, ¿dónde fue puesto el cuerpo del Señor? Ya no está. Él ha resucitado. Pero ¿qué le dijo? Pero id decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto.
ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ellas tenían miedo de lo que fueran a hacer la gente que le crucificaron al Señor. Imagínense, ellas iban espantadas. Ellas no querían hablar del tema, pero aún así ellas iban contentas en su interior, ellas iban gozosas. ¿Por qué? Porque le habían dicho que el Señor no estaba ahí. Se había levantado, había resucitado, amén. Amén. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. Ya no te duda. Imagínense, eran sus discípulos. Pasaron 3 años con él. No se despegaban. Eran una familia. Ellos estaban sintiendo su muerte. ¿Y qué dice? Que todos estaban ahí tristes y estaban llorando. La tristeza, el dolor que ellos estaban sintiendo, porque eran humanos, lo estaban sintiendo en la carne. En ese tiempo, nadie se había levantado de entre los muertos, más que Jesús había resucitado a unos, a Lázaro, a la niña. Había sacado demonios, había sanado enfermos. Pero así como miraron al Señor, cómo fue crucificado, cómo su cuerpo iba hecho pedazos, parte de la barba le fue arrancada. Cómo su cara se desfiguró por la corona que le pusieron. Para ellos le era imposible que le dijeran: el Señor ha resucitado. Cuando ellos lo miraron, cómo estaba hecho pedazo. Amén. Pero ¿qué estaba pasando con ellos? Ellos no se acordaban de las palabras que el Señor les había dicho. Porque cuando el Señor les decía las palabras que iba a resucitar al tercer día, ellos no lo entendían. Ellos no sabían realmente de qué le estaba hablando el Señor. Pero ahora le estaban confirmando la noticia que su maestro no estaba muerto. Que su maestro se había levantado, pero como siempre, la incredulidad. Amén. No creían. No creían. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos promete algo, es lo mismo que pasa el Señor en este momento con nosotros. Si el Señor le da palabra a usted y usted no le cree lo que el Señor le ha dicho, el Señor se va a enojar con usted. Porque Él no es hombre para mentir. Amén. Aquí el Señor no estaba contento con sus apóstoles. A pesar de que ellos estaban tristes, estaban llorando, pero no creían en ese gran milagro. Amén. El 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino y yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros
y ni aún a ellos creyeron. Segunda noticia que le dan a los discípulos. El Señor ha resucitado. Volvieron a juzgarlo de loco, de mentiroso. No creían en la gran noticia que estaba pasando. Amén. La duda al Señor, mi hermano, es un pecado para Él. Sí. Nosotros estamos viendo que el Señor no estaba feliz con ellos. ¿Por qué? Porque estaban dudando del poder de Él. Estaban dudando de lo que el Señor ya les había dicho a ellos. El 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Señor ya molesto. Ya las personas lo habían visto a Jesús. Le habían dicho a sus discípulos y aún así no creían. Mas Jesús dice que se les apareció a ellos cuando estaban todos reunidos. ¿Y qué dice la palabra? Que el Señor les reprochó porque no creían, porque tenían un corazón duro. Amén. Hermano, cuando el Señor nos habla, tenemos que creerlo en el Señor. Si el Señor nos ha hecho una promesa, tenemos que agarrar esa promesa, pero tenemos que esperar al tiempo de Dios, pero sobre todo creer en la palabra que el Señor nos da. Después de que el Señor ahí les reprochó a ellos, en el 15 les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cuando el Señor resucitó, esa fue la noticia más grande que tuvieron los discípulos de Él. Ellos, donde quiera que se presentaban a hablar de la palabra del Señor, era decir la grandeza que el Señor había hecho. Era el evangelio que ellos predicaban, que el Señor se había levantado de los muertos, porque hasta ese momento ninguna persona lo había hecho. Ellos estaban promocionando su creencia, amén. Estaban promocionando de que lo que ellos creían era verdadero, que el vivo Dios estuvo junto a ellos. ¿Y qué le dijo el Señor? Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero qué triste, dice, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, ahí nos beneficiamos nosotros. A nosotros vinieron y nos predicaron el evangelio. Y al aceptar al Señor, nosotros fuimos salvos. Pero qué triste que hasta estos momentos hay personas que aún creen que Jesús no fue el Mesías. Hasta este momento hay personas que creen que Jesús simplemente fue un profeta. ¿Y qué dice la palabra? Que el que no creyere será condenado. Pero gloria a Dios que nosotros creímos. Nosotros somos salvos. Amén. ¿Qué dice el 17? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas.
este mandato que el Señor le ha dado a la iglesia, muchos hasta este tiempo no lo han agarrado. ¿Cuántos cristianos les da temor cuando a alguien le van a expulsar un demonio? El ejército del Señor miran esas cosas y salen corriendo. Ese es el ejército del Señor. Esos son los guerreros del Señor. Cuando el Señor dice que Satanás está bajo nuestros zapatos. Cuando el cristiano sale corriendo al mirar esas cosas, quiere decir que ahí el cristiano está bajo los zapatos de Satanás. No está reconociendo la autoridad que el Señor nos ha dado. Él resucitó y nos dio un mandamiento. Que el demonio va a huir de nosotros. Que nosotros lo vamos a echar fuera. Vamos a hacer libre a todas aquellas personas que estén posesionadas por Él. Amén. Amén. Y ese fue un mandato que le estaba dando el Señor a sus apóstoles, enojado. El Señor estaba molesto. ¿Por qué? Porque eran incrédulos. ¿Qué dice el 18? Tomarán en sus manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Ahí el Señor nos está dando gran autoridad. Amén. Pero también nos está dando una gran responsabilidad. Hermanos, si el Señor nos estaba, es un mandato del Señor. Si usted como siervo del Señor mira a un enfermo y usted no pone las manos sobre él y no ora sobre él, el Señor le va a pedir cuenta. Así es. El Señor le va a pedir cuenta porque estando tú a un lado de ese enfermo no oraste. ¿Por qué a ese enfermo tú no le hablaste de mi palabra? Amén. Toda persona que usted tenga la posibilidad de hablarle de la palabra del Señor, y si esa persona muere, el Señor le va a pedir cuenta, mi hermano. Sí. Porque para eso nos está mandando el Señor. ¿Qué dice? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí no está diciendo nada más al que le caiga bien a usted. No. No. No porque mire un hombre o una mujer de buen parecer, o a ella sí, a esta no. O viceversa a las mujeres. Amén. Gloria a Dios. Santo. El 19. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Cuando el Señor nos manda a un lugar, si el Señor nos dice, ve a tal lugar que hay una persona que necesitas hablarle, es porque el Señor ya preparó aquel corazón. El Señor va a poner gracia en sus palabras. Y cuando es de parte de Dios a donde nosotros vamos, hermanos, no hay contienda. Si hay demonios van a salir corriendo. Si hay enfermos van a sanar. Porque el Señor nos está mandando. Amén. Amén. Cuando los apóstoles, todos los discípulos del Señor,
iban a predicar la palabra que ellos llevaban, que el Señor resucitó. El Señor se levantó de entre los muertos. Amén. La tumba de nuestro Señor está vacía. Amén. Era lo que se predicaba. Amén. Gloria a Dios. La resurrección de nuestro Señor nos muestra que realmente Él es Dios. Con la resurrección, Él derrotó a Satanás, lo desarmó, lo destruyó. Cada vez que nosotros miramos una sanidad, que miramos un milagro, que miramos un demonio expulsado, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que Satanás realmente está derrotado. ¿Quién es el que pone la enfermedad en las personas? ¿Quién es el que le pone demonios a las personas? ¿Y qué pasa cuando llega un cristiano que ha reconocido la autoridad y lo echa fuera? Ahí se mira quién está con nosotros. Amén. La resurrección de nuestro Señor nos muestra que el Señor venció a la muerte. Los dioses de la lluvia, todos nuestros antepasados tenían dioses. Murieron, ninguno resucitó. Todos se hacen dioses que realmente no son dioses. Nosotros a ellos no le podemos llamar dioses. Amén. Pero al que nosotros servimos, ese sí es un verdadero Dios. Amén. Venció la muerte. Amén. Amén. ¿Y qué dice? Que está sentado a la diestra del Padre. Quiero que vayamos al libro de Hechos 1. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Hechos 1:6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, acuérdense que aquí el Señor ya había resucitado, amén. Todavía no subía al cielo. Entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor le contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El 9. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá cuando le habéis visto ir al cielo. Amén. Nosotros podemos mirar ahí. El Señor nos está dando, dice, que vamos a recibir
el pueblo de él, los discípulos del Señor, dice que van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué en estos días hay personas que al Espíritu Santo lo ignoran? No existe. Es solamente una fuerza. Fuerza activa. Cuando el Señor nos está diciendo, es el mismo Dios hablando, que vamos a agarrar poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y otra vez, los discípulos pensaron que ya Jesús se iba a quedar con ellos. Pero fue algo de lo más maravilloso que sus ojos pudieron mirar. Como el Señor, porque cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús fue sepultado, fue una tristeza para ellos. Porque pensaron que hasta ahí terminaba la historia de Jesús. Pero fue algo grande cuando ellos miraron cómo la nube lo empezó a alzar. Y se lo llevó. Pero para eso, el Señor ya les había dicho a ellos, ustedes van a tomar poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Qué le dijo el Señor también? Yo me voy a ir, pero va a quedar con ustedes un consolador. Amén. Que va a ser el mismo Jesús guiándolos a ustedes. En ese momento los apóstoles empezaron a predicar la palabra. Se llenaron con el Espíritu Santo, que fue la presencia de Dios. Amén. Cuando ellos andaban de un lugar a otro, acuérdese, al apóstol Pablo, el Espíritu Santo le decía, no pases por ese lugar. Lo mismo pasaba con los demás apóstoles. Cuando el Espíritu Santo los guiaba a ellos, ellos sentían la presencia del Señor que andaba con ellos. Amén. Hermano, y es la misma presencia del Señor que está en usted y está en mí. Amén. Es la que nos da revelaciones. El Espíritu Santo es la que nos habla a través de profecía. A través del Espíritu Santo los enfermos son sanados. Amén. Gloria a Dios. ¿Y por qué nosotros como pueblo del Señor vamos a decir que el Espíritu Santo no existe? Cuando el Señor nos lo está diciendo de su propia boca. Amén. Que vamos a tomar poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Eso quiere decir que mientras el cristiano no tenga el Espíritu Santo en él, nada va a pasar. No van a salir demonios. No van a sanar los enfermos. Y ni se le acerque a la serpiente porque los va a morder. No. Amén. Pero qué bonito. La esperanza que nosotros tenemos. Esos dos hombres que se le acercaron a sus discípulos, le están diciendo a este Jesús, así como lo están mirando que se está yendo al cielo, así también va a venir por ustedes. Y esa es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Que el Señor va a venir por su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Así como nosotros lo miramos subir en victoria va a regresar por nosotros. Amén. Pero ¿qué esperanza tienen cuando su Dios está enterrado? ¿Cómo los va a salvar a ellos?
ya uno puede salir de la tumba. Pero demos gracias a Dios por el Dios que nosotros tenemos. Amén. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder. Amén. Es un Dios de victoria. Es un Dios que nunca ha perdido una batalla. Amén. Hermano, y lo ha puesto a usted es mi hermana, como un guerrero o una guerrera. Y le ha dado la autoridad de echar fuera demonios. Amén. No que a usted le corra al demonio. El demonio va a correr cuando le escuche a usted. Y sobre los enfermos pondrán sus manos. Amén. Y también van a sanar. Gloria a Dios. ¿Qué dicha tenemos nosotros de ser hijos de Dios? ¿Qué privilegio tan grande tenemos nosotros de que el Señor haya puesto su mirada en nosotros? Amén. Porque ese es un privilegio. Y el privilegio más grande que nosotros estamos teniendo en estos días son los dones que el Señor nos da a nosotros. Imagínense cuando ponemos manos sobre un enfermo. Es la mano de Jesús sobre la suya, sanando a los enfermos. Gloria a Dios. Es la voz de Jesús sobre su voz, echando fuera esos demonios. Amén. ¿Qué cosa más grande lo que está pasando? ¿Qué cosa más grande es lo que estamos viviendo nosotros? En el Viejo Testamento no tenían ese privilegio que nosotros tenemos. Realmente nosotros somos bendecidos. Tenemos un privilegio que muchos no lo tuvieron. Y ese privilegio, mi hermano, entre más usted doble rodillas ante el Señor, Dios se lo va a multiplicar. Amén. Pero sobre todo, la noticia más grande del cristiano es de que el Señor resucitó. Amén. De que el Señor no se quedó en esa tumba. El Señor se levantó y se levantó en victoria. Cuando Satanás pensó que ya lo había derrotado, ya lo había hecho pedazos, estaba sepultado, la victoria del Señor vino. Amén. Se levantó en victoria y ¿qué dice la palabra? Está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué está haciendo sentado a la diestra del Padre? Está esperando a su pueblo ahí. Amén. A esos lugares vamos a llegar nosotros también. Gloria a Dios. Pero para llegar a ese lugar necesitamos ser valientes. ¿Qué dice la palabra? Porque el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Y ese es usted, mi hermano, mi hermana, somos nosotros. Amén. Dios me los bendiga, hermano. Celebremos, hablemos de que servimos a un Dios vivo, un Dios que venció a la muerte, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mi hermano. Gracias.